En esta segunda parte te estaremos hablando acerca de cómo llegó el pan a América, cómo se industrializó la panificación y de cómo todas estas industrias han cambiado de la artesanal a lo moderno. Espero que te guste. Aquí está la segunda parte. Importante que era el oficio de panadero, que algunos panaderos contaban con un monumento, como es el caso de Marco Virgilio Eurízaces. Él tiene lo que se llama la famosa tumba del panadero. Y eso de ejercer cargos públicos era normal para ellos. Existe el caso de Paquilis Próculos, que fue alcalde de Pompeya y era miembro del sindicato de panaderos. Los romanos hacían dos tipos de pan. Un pan que era especial para los militares, esto debía estar cargado de bastante alimento, de bastante carbohidrato, era especial para ellos, para las largas jornadas que tenían que estar en la guerra, y el pan para el resto de la población. Incluso habían panaderías especialmente hechas para militares. Los romanos llevaron a cabo se puede decir, la modernización de los hornos, al igual que los molinos. Empezaron a crear hornos diferentes a lo que se venían haciendo para así simplificar el proceso de tanto así que esa fabricación de los hornos para mejorar la realización le llaman actualmente hornos romanos a los hornos que se hornean de manera directa. Y es en la época que llaman el advenimiento que comienzan a ver los cristianos el pan como algo muy sagrado. Y ya el romano comienza a hacer del pan algo cotidiano y comienza a regarse el pan por toda Roma. Tanto así que aquí va un dato importantísimo, pero si se quiere, no teólogo, porque no soy teólogo y no quiero caer en estas cosas, pero la ciudad donde nació Jesús, que es Belén, debe su nombre a que significa ciudad del pan. Y no es menos curioso que Jesús dijera, para esa época, yo soy el pan de vida. Imagínense en un pueblo netamente panadero que alguien diga, yo soy el pan de vida. Durante la Edad Media europea, vuelve a renacer el pan de centeno, pero era un pan considerado solo para la gente pobre o la gente humilde. Es allí, en la Europa de la Edad Media, donde comienza a hacerse del pan algo por toda la sociedad. Es decir, unos eran encargados de moler, otros eran encargados de amasar y había alguien encargado de hornear, para así pasar de persona la misma manera de elaborar el pan. Es allí donde comienzan a crearse los hornos por familia, debido a que empiezan a realizarse obras arquitectónicas para crear las llamadas pared que hoy existen, y empiezan a hacerse los hornos en cada uno de los hogares. Existían hornos, como dije, para la sociedad, pero siempre lo hacían cerca del río para evitar incendios que habían consumido gran parte de las obras arquitectónicas de la época. Es algo muy común en todas estas épocas, es que el pan siempre ha buscado la manera de transformarse, y no solamente transformar él, sino transformar la sociedad. Aquí hacemos un paso a la colonización, porque esto es importante para saber cómo llegó el pan a nuestras tierras americanas. ¿Cómo llegó el pan? Se dice que cuando Colón entró por primera vez y pisó tierras americanas, ya allí el indígena fabricaba un pan, pero no era de trigo, no era de cebada, no era de centeno, era algo parecido al que ellos hacían, pero de maíz. Era una especie de un pan frito que los indígenas consideraban sumamente sagrado y ofrecían en sacrificio a sus dioses. Los colonizadores quedaron maravillados con el maíz, y es allí donde comienza el intercambio de trigo por maíz, y empieza el intercambio de manera de la panificación entre los europeos y los americanos. Es debido a esto que los colonos que llegaron a América del Norte introducen las tablas de medidas que existen actualmente en los libros de receta de panadería y pastelería, como son las copas, las cucharas, todas esas cosas. ¿Y por qué es importante esto de la colonización en América? Ya que aquí se encontraban ciertos y determinados ingredientes que no existían en Europa, como es el caso del chocolate. Empezó a mezclarse el chocolate con la margarina y las otras especies, otros tipos de cebadas, otros tipos de trigos, otros tipos de cereales, y empezó, si se puede llamar así, una revolución panadera en Europa. Tanto que se empezaron a crear las primeras escuelas panaderas. Una de ellas
no menos importante, que existió Benjamin Franklin en Francia para la inauguración. Empezaron a existir bastantes panaderías en diversos sectores, haciendo de fácil acceso el producto, y para la gente se convirtió en algo muy cotidiano. Y llegamos a la época donde yo digo que se le salió la rueda a la carreta, porque empezamos en la era industrial. Toda esta panificación artesanal pasó a una era industrial. Empezaron a hacer nuevos molinos, comenzaron a hacer nuevas máquinas para facilitar, entre comillas, el trabajo del panadero, creando así harinas de muy baja calidad. Los panaderos y los industriales panaderos se concentraban más en obtener un dinero que, como era en la antigüedad, tratar de dar un alimento sano a la población, empezando a usar preservantes, aditivos, pero sobre todo olvidando el método tradicional de la panificación, que tiene dos elementos importantes, que son paciencia y tiempo. Empezaron la modernización, a acelerar los procesos, trayendo como consecuencia lo que hoy llamamos una satanización de la panificación. Tanto así que es habitual escuchar que el gluten hace daño, que la levadura me hace daño, que me produce acidez cierto tipo y determinado pan que consumo. Y es que el gluten no es malo, excepto que usted sea intolerante al gluten o que por orden y prescripción médica le haga daño. Lo que es dañino para toda esta panificación, para todo este arte de la panadería, es el método con que se viene trabajando la panificación. Como lo dije, olvidamos los procesos, olvidamos los métodos artesanales de elaborar el pan e hicimos del pan no un alimento, sino un negocio. Yo no pretendo decir cómo debe ser un pan en su método tradicional, ya que el pan se adapta a cada persona. Cada persona tiene un pan específico que le gusta o un pan determinado que le gusta. Lo que sí debemos tener claro cuando vayamos a consumir un pan es saber y conocer el método por el cual el pan se está realizando, ya que actualmente estamos acostumbrados a que todo salga rápido, a que todo se haga de un momento para otro. Olvidamos todo ese proceso de la panificación. Hoy aparezco con Derek y con Nayara. ¿Por qué? Porque se dice que cada niño nace con un pan debajo del brazo. Pero en una época que vivimos actualmente, que olvidamos que el pan es una alimentación, violamos todos los procesos y no olvidemos que esta generación depende de nosotros, depende de ti, depende de mí, depende de seguir el proceso de panificación para que ese alimento tan sagrado en nuestras vidas sea el encargado de alimentarnos y darnos todo aquello que necesita nuestro organismo. Ellos te lo reclamarán más adelante, si lo hicimos o no lo hicimos. El pan es importante para nosotros en todas las esferas, en la esfera social, ya que no hay una celebración donde no haya pan. En la esfera religiosa, porque para todas las religiones el pan es bien sagrado. Y en la esfera económica, porque el pan es el encargado de medir el IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es el que mide la inflación de ciertos y determinados países y es determinado por el precio del pan. Por eso, cuidemos minuciosamente la manera con que estamos consumiendo el pan y sobre todo, dónde lo estamos consumiendo, porque de ellos, de esta generación, depende la cultura que nosotros le demos. Y recuerda que la oración más atea que puede existir en el mundo es: Señor, danos hoy el pan de cada día. Que nunca falte el pan en cada uno de los hogares de las personas que miran este programa. Hablamos Derek, Carlos Nayara, y esto fue Un Postre de Historia.